casa. Abra su Biblia, hermanos. No le voy a quitar mucho tiempo. Abra su Biblia ahí en el libro de Mateo. Mateo capítulo 4. Versículo 4. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. Voy a hacer una pequeña oración, hermano. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor amado, estar aquí en tu casa. Sabemos que tú eres bueno y misericordioso con nosotros, Señor, que tu presencia está aquí hoy, Señor, como lo ha estado siempre en cada servicio, Padre. Maravilloso. Te rogamos, Señor, que seas tú, Señor amado, hablando por mi boca, Señor. Reconozco, Padre, que sin ti, Señor, sin tu ayuda, Padre, yo no puedo hacer nada, Señor. Tú eres, Señor amado, el que hace todo. Que a ti sea, Señor bendito, la gloria y la honra, hoy y siempre y por siempre, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra, hermanos, la Biblia es el alimento espiritual que el Señor nos dejó. Es el pan de vida, el pan diario para nosotros. La Biblia, hermanos, según los historiadores, dicen que la Biblia es el libro más vendido, más leído en todo el mundo, que data de más de 1500 años. Consta de 66 libros que se dividen en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ha sido traducido a innumerables idiomas, hermano. Y por más de 40 autores ha sido escrito el libro de la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Amén. 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 Yo sé, hermanos, que ustedes quizá ya sabían todo eso, pero como quiero hablar un poco de lo que es la palabra de Dios, el pan de vida, el alimento espiritual para nosotros, que es la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, quería hacer un poco referencia sobre lo que es la Biblia. La Biblia, hermanos, no es cualquier libro. No podemos leer la Biblia como si leéramos cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios. Es el alimento espiritual, el pan de vida. Amén. Y no se trata, hermanos, solamente de leerla, de acumular conocimiento sin entenderla. Podemos entender la Biblia, entender la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Al leer la Biblia, hermanos, nos exponemos a la palabra, a lo que está escrito en ella. Amén. Y somos transformados por medio de su palabra. Somos limpiados por su palabra. Amén. Cuando leemos la Biblia, hermanos, mire, yo no sé si a usted le ha pasado que cuando lee la Biblia, que cuando usted lee determinado versículo, o con una sola palabra basta, hermanos, que a usted le da sentimiento,
tiene ganas de llorar. A mí me ha pasado, hermano, que a veces estoy leyendo la Biblia y tengo ganas de llorar, porque es la palabra de Dios obrando en mí. Pero no de tristeza, hermanos, sino porque reconozco que la palabra me está hablando, sino porque reconozco que a través de la palabra que aún tengo dentro de mí, hermanos, muchas áreas que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas. Hay áreas dentro de mí, hermanos, que tienen que ser renovadas. ¿Y cómo? Exponiéndonos a la palabra. Amén. Leyendo la palabra. Amén. Permitiendo, hermanos, que la palabra nos limpie desde adentro. Amén. Porque dice nuestro Señor Jesucristo, no sé si usted lo recuerde, que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Dice la Biblia, hermanos, que en una ocasión los fariseos se escandalizaban, criticaban a los apóstoles, porque se sentaban a comer sin lavarse las manos, con las manos sucias. Y decían, ¿cómo estos no se lavan las manos para comer? ¿Cómo comen con las manos sucias? Y nuestro Señor Jesucristo les dijo, es que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Es que a veces, hermanos, traemos cosas acumuladas en nuestro corazón, cosas rezagadas que nos están impidiendo avanzar en el camino del Señor, crecer en el Evangelio. Amén. A veces, hermanos, hablamos cosas que no deberíamos de hablar, y cuando nos damos cuenta, ya metimos la pata, hermanos, ya la regué, pero ya está dicho, ya lo dijimos. Amén. La Biblia, hermanos, es el alimento espiritual que nos sana, que nos limpia, que nos restaura. Amén. Al leer la Biblia, hermanos, nosotros estamos comiendo la palabra de Dios, que es la que trae a nosotros ese cambio que Él quiere que nosotros tengamos, ese crecimiento espiritual que Él espera ver en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Porque hermanos, hemos sido hechos, dice la Biblia, no lo digo yo. Usted puede leerlo allí en el libro de Génesis, que hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Sed santos porque yo soy santo. Amén. La Biblia, hermanos, está llena de consejos, de recomendaciones para vivir una vida agradable a Dios. Amén. Conforme el Señor quiere que vivamos. Amén. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay palabra de Dios que necesitamos, hermanos, leer, escudriñar, aprender y ponerla por obra. Claro está, porque no solamente es leerla, sino es vivirla y ponerla por obra. Amén. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son importantes, hermanos, para nosotros. Y viera que yo he escuchado, hermanos, que hay unos que dicen, que el Antiguo Testamento ya pasó, ya quedó invalidado todo eso.
No, y es que ahora todo está en el Nuevo Testamento. Y yo digo, no, es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento deben ser importantes para nosotros si queremos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. En la Biblia está la recompensa por la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. ¿Queremos ser bendecidos? ¿Queremos ser prosperados? ¿Queremos que todo lo que emprendamos nos salga bien? Obedezcamos la palabra, hermano. Porque la palabra nos habla. La palabra nos revela lo que realmente hay en nosotros. Nuestra condición, nuestras debilidades, que podemos ser conforme a la palabra, fortalecidos y renovados en el espíritu por la palabra. Como les dije, la Biblia es el pan de vida de nuestro Señor Jesucristo para crecer, para madurar y llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y podemos lograrlo, hermanos, pero siempre y cuando escudriñemos la palabra, devoremos este libro, nos saciemos de este libro. Amén. Amén. Podemos, conforme a la palabra, seguir avanzando, seguir adelante. Podemos ser bendecidos y prosperados en todo lo que hagamos si ponemos por obra la palabra. Amén. Es que no es por nosotros mismos, de que yo voy a hacer esto y no. Es que tenemos que andar conforme a la palabra y pedirle dirección al Espíritu Santo. Amén. Pero aquí en la Biblia, hermanos, hay consejos sabios para ser prosperados, para ser bendecidos, para alcanzar las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido. Amén. Amén. Vaya conmigo, hermano, a Josué 1. Josué, capítulo 1. Antes de leer, hermanos, vamos a hacer una referencia sobre quién es Josué. ¿Quién fue Josué? Josué, hermanos, yo sé que quizás usted ya lo sabe, pero quiero hacer una pequeña referencia sobre Josué. Josué fue el sucesor de Moisés cuando Moisés durmió arriba de aquel monte. El que quedó a cargo fue Josué. Josué tenía que cumplir, que terminar la tarea que empezó Moisés. Tenía que guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, del otro lado del Jordán. Era una dura tarea, era un peso grande que iba a cargar Josué sobre sus hombros, porque Israel, hermanos, no era cualquier pueblo, no era un pueblo pequeño, era un pueblo numeroso, eran miles. Era una tarea difícil para Josué, porque también dice en su palabra que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Era un pueblo que ante cualquier problema
Cualquier circunstancia que se les presentaba, luego se ponían a llorar. Se la pasaban quejándose, lamentándose. ¡Ay, que los ajos, que las cebollas, que la carne que comíamos en Israel de balde! Y siempre salían con eso. Pero no se acordaban de lo que tenían que sufrir ahí en la dura servidumbre, trabajando duros trabajos en esclavitud. No se acordaban de eso, se acordaban de los ajos, las cebollas, la carne que comían de balde, pero no se acordaban de eso, de lo demás. Amén. Entonces, Josué tomó el lugar de Moisés para completar la tarea de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida del otro lado del Jordán. Vamos a leer lo que dice Josué, capítulo 1, vamos a leer desde el 7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y miren el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa era la clave, hermanos. Ese era lo que tenía que hacer Josué para poder cumplir la tarea de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Esforzarse conforme a la palabra, meditar en la palabra de día y de noche, y en lo que está escrito en la palabra. ¿Y qué dice? Y todo lo que en él está escrito, lo que en él está escrito en la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como les dije hace rato, hermanos, ¿queremos ser prosperados? La palabra. ¿Queremos que todo nos salga bien? La palabra. La palabra. Aquí está la clave en la palabra, hermanos. Aquí está el consejo para nosotros ser prosperados. Amén. La meditación en la palabra, la obediencia, hermanos, la fidelidad en la palabra, exponernos a la palabra y meditar en ella, trae recompensa. Amén. Somos bendecidos por la palabra. Amén. Amén. Pero tenemos que esforzarnos, hermanos. Amén. Si hay cosas que no entendemos, pidámosle ayuda al Espíritu Santo. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él nos muestra, nos revela lo que hay en la palabra. La Biblia, hermanos, como les dije hace un momento, es el pan de vida. Es el alimento espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. La palabra escrita. Y por medio de la palabra, hermanos, podemos resistir las acechanzas del enemigo. Podemos resistir los problemas
con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Podemos seguir avanzando, hermanos. Aunque estemos pasando por pruebas, por luchas, aunque a veces, como dicen unos, ya me llueve y me vuelve a llover sobre mojado, hermanos, confiando en la palabra, en lo que está escrito, viviendo la palabra y poniéndola por obra, podemos ser en Cristo Jesús más que vencedores por la palabra. Amén. Amén. Y podemos vencer y seguir adelante por lo que está escrito en la palabra, el pan de vida, el alimento espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Hay que leer la palabra, hay que escudriñar la palabra, hay que meditar la palabra, hay que vivir la palabra, hay que ponerla por obra. Amén. Amén. Vaya conmigo, hermanos, nuevamente al libro de Mateo. Mateo 4. Mateo 4, hermanos, pero ahora vamos a leer desde el versículo 1. ¿Cómo Satanás tienta a Jesús? Y cómo él lo reprende con la palabra. Amén. Dice, capítulo 1, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, el enemigo. Usted sabe que el enemigo no duerme, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y es lo que leímos cuando empezamos, hermano. Y él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Amén. Y dice, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Miren ahora, ¿se fijan cómo ahora Satanás también le habla a nuestro Señor Jesucristo con el escrito está? Hermanos, Satanás conoce la Biblia. Satanás se sabe la Biblia de memoria también. Yo creo que mejor que muchos de los que no se congregan aquí, allá que están allá afuera, hermanos, yo sé que todos aquí se saben la Biblia de memoria. Amén. Le dijo: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Es que Dios no puede ser tentado, hermanos. Dios no puede ser tentado. Y nosotros a veces, hermanos, somos tercos. ¿Y por qué le digo eso? Porque a veces el Señor nos dice: no vayas por ahí. Y ahí vamos. No hagas esto. Y lo hacemos. No digas esto. Y lo hablamos. Si ya nos advirtió
advirtió del peligro, si ya nos advirtió de las consecuencias, ¿por qué lo tentamos haciendo lo contrario de lo que Él nos dice? Amén. Y es que Dios no puede ser tentado. Amén. Dios, hermanos, nos ha dado libre albedrío. Amén. Cada uno de nosotros decide qué camino seguir, qué hacer, aún sabiendo que lo que hacemos no está bien, aún conscientes de que nos va a ir mal. Amén. Amén. Otra vez, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el 11 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí venían ángeles y le servían. Con la palabra, hermanos, podemos vencer las tentaciones. A través de lo que está escrito en este libro, la palabra de Dios, podemos resistir y podemos seguir avanzando hasta llegar a donde nuestro Señor Jesucristo quiere que lleguemos. Él quiere ver en nosotros ese crecimiento espiritual, esa madurez. Pero eso, hermanos, solamente podemos tenerlo con la palabra, leyendo la palabra, estudiando la Biblia, escudriñándola. Amén. Y miren, hermanos, como les decía, la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Es el Señor hablándonos a través de la palabra, mostrándonos a través de la palabra cuál es su voluntad para cada uno de nosotros, qué es lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos especiales para Él, y Él nos ha dado de su espíritu a cada uno de nosotros. Amén. Pero Él quiere ver en nosotros ese crecimiento, esa madurez. Él quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Él. Amén. Cierro mi Biblia, hermanos, pero quiero añadir algo más. Miren, hermanos, así como alimentamos esta carnita, hermanos, ¿sí? Tenemos carnita por aquí, carnita por allá. Estamos bien alimentados. Amén. Comemos de todo. Desayunamos, almorzamos, comemos, luego sigue la merienda, luego de la merienda viene la cena, pero entre comidas, que un snack por aquí, otro snack por allá, que la galletita, que el panecito, que el cafecito, la frutita.
Que para que les dé hambre, hermanos, si se vayan ahorita a cenar. La frutita, estamos bien alimentados. Amén. Pero, ¿y en lo espiritual? ¿Qué pasó? Necesitamos, hermanos, alimentar al espíritu, alimentarnos espiritualmente. Necesitamos crecer en el espíritu, alimentándonos de la palabra. Necesitamos llenarnos de la palabra, fortalecer el espíritu que el Señor puso en cada uno de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero tenemos que alimentarlo, hermanos, con la palabra. No nomás alimentar a esta carnita. ¿Y cómo alimentamos en el Espíritu? Leyendo la palabra. Alimentándonos del pan de vida, la palabra de Dios. El alimento espiritual que nuestro Señor nos dejó, inspirada por el Espíritu Santo. Necesitamos saciarnos de esta palabra, devorar esta palabra, así como devoramos los platillos aquellos que tenemos enfrente y comemos y nos saciamos y nos llenamos. Así también, hermanos, devoremos la palabra, llenémonos de la palabra, saciémonos de la palabra, alimentemos al Espíritu Santo con la palabra de Dios. Amén. Para poder llegar a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Él nos escogió. Pero Él está esperando de nosotros ese crecimiento, esa madurez. Amén. Miren, hermanos, dice el libro de Romanos, no recuerdo el versículo. Esto se me acaba de añadir ahorita. Dice el libro de Romanos, hermanos, que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino paz y gozo en el Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu que mora en mí, el Espíritu que mora en cada uno de ustedes. Así que, hermanos, alimentemos al Espíritu Santo, no nos olvidemos de Él. Este es el alimento espiritual que tenemos que devorar. La palabra de Dios. Escudriñemos. Hagamos un tiempo, hermanos, para leer la palabra. Yo sé que la mayoría no tiene tiempo por causa del trabajo. Pero miren, hermanos, si nos esforzamos en leer la palabra, si lo hacemos un hábito bueno, el leer la palabra de Dios, estamos alimentando el Espíritu, estamos creciendo en el Espíritu, creciendo en el Señor. Amén. Y Dios, hermanos, Dios nos recompensa, Dios nos bendice. Y somos, dice la palabra, no lo digo yo, somos prosperados si vivimos la palabra, si meditamos en la palabra. Todo nos saldrá bien. Amén. Denle un fuerte gloria a Dios, hermanos, porque Dios es bueno, Dios es grande y maravilloso con nosotros, y a Él sea la gloria y la honra, el honor, y todo cuanto se hace es con solo el propósito de agradarle a Él. Él es el pan de vida, no se olvide. La palabra de Dios es palabra de Él escrita e inspirada por el Espíritu Santo.
La palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios.